¿Pruebas o consecuencias? Las pruebas o las consecuencias. Las pruebas, ¿qué son? ¿Qué son las pruebas? ¿De dónde vienen las pruebas? Las pruebas vienen de Dios. Y las consecuencias de las decisiones nuestras. Exactamente. Entonces vamos a tocar este tema de cómo nosotros debemos saber cuando es una prueba y saber cuando es consecuencia de lo que nosotros tomamos como decisión. Hay decisiones que nos traen consecuencias favorables, como hay decisiones que nos llevan a un fracaso o a una decisión incorrecta, o sea, a través de nosotros, a la mala. Malas decisiones. Entonces esas consecuencias nos traen efectos duros para nuestra vida. Pero las pruebas son aquellas cosas que Dios usa. Son aquellas partes que Dios, a través de la Biblia ustedes ven la cantidad de pruebas para aquellos que llegaron a lugares grandes en la Biblia, en momentos donde tuvieron vidas duras, pero que llegaron a ser usados grandemente. Y muchas veces el Señor usa las pruebas, mis hermanos, el Señor usa esas pruebas para formar nuestro carácter. Porque a veces necesitamos de esas pruebas, mis hermanos, muchos necesitamos. Yo fui uno de esos, necesité que el Señor me probara. ¿Y de qué manera? Porque Él tenía que formar mi carácter. Yo rechacé muchas veces el Evangelio. Yo rechacé a un pastor. Yo rechacé que me llevaran la vida por donde no quería yo que me la llevaran. Y eso Dios lo deja pasar, para que cuando llegue ese tiempo de prueba y Él suelte esa prueba, porque la prueba la suelta Dios, porque es necesario para formar el carácter en nuestra vida, y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Mire, cada uno de ustedes que están sentados aquí, y los que van a escuchar la palabra, y los que están metidos en la iglesia, los que están buscando de Dios, es un propósito de Él. Él va a formar nuestro carácter, y podemos estar muy metidos en las cosas de Dios, muy llevados en las cosas de Dios, muy comprometidos con la iglesia, la visión, el servicio, todo esto, pero van a llegar pruebas, porque Dios cada día va formando más el carácter. ¿Para qué? Para bendición de su pueblo. Dios te va a usar a ti, tal y como tú eres. Dios va a formar tu carácter de tal manera que seas de bendición para otro. La vida que tú llevaste, las formas que tú hiciste, lo que tú has vivido como esa prueba, es lo que Dios va a usar para que tú lleves esa palabra a esas otras personas. Muchas veces nos preguntamos nosotros, hay personas que han pasado aquí, por esta clase, han pasado por el seminario, pero se van, se alejan, después ni nos quieren hablar. Y nosotros decimos, pero ¿por qué suceden esas cosas? Señor, entonces, pues entonces, no, dejémoslos, que se vayan, que eso. Pero ojo con eso, porque uno tiene que tener misericordia. Dice el Señor, yo tengo misericordia de aquel que tenga misericordia. Y Dios nos pone a este conglomerado para enseñarle a nosotros, para enseñar ciertas cosas. Pero aquellos que no han venido, el Señor nos los pone para la prueba que nos tiene a nosotros, para buscar a aquellos que también necesitan. Así nos rechacen, así nos vean de pronto como que no sirve la cosa. No importa, es la prueba que a veces, porque uno se siente, cuando ve parejas que van por mal camino y uno les habla y les dice, y siguen adelante, y después ve los destrozos que hacen en su familia. Se separan, se maltratan, se separan con los hijos, padres que se van con sus hijos y van a las madres o a veces las madres tan desesperadas cogen a sus hijos y se van, porque ya no aguantan más al hombre que está con ellas. Y uno les trata de ayudar y de todo, pero Dios nos pone en esas.
A veces sufrimos cosas, nos da tristeza esas cosas, pero son las pruebas que Dios nos trae. ¿Para qué? Para que sigamos siendo el propósito de Dios en la gente. Porque la gloria y la honra va a ser para Él. Amén. No es para ninguno de nosotros. Amén. Las pruebas nos van a llevar a que le demos la gloria y la honra a Él. Él va a usar todo. Mi hermano Fausto, Dios te va a usar así como eres tú. Dios va a tener el propósito de usarte en muchos. Lo que tú pasaste, todo eso, mi hermano, va a traer gente donde de pronto va a decir, wow, yo necesitaba de eso. Porque eres tú. A David, a Isabel, a cada uno de nosotros nos va a usar. A Elki, a José. Todo lo que estamos pasando ahorita, mis hermanos, las pruebas que Dios pone, es porque Él te está formando para el día que va a llegar, donde muchos van a buscar de Dios, donde muchos van a necesitar de que haya alguien que les hable eso que tú viviste. Amén. Es muy cierto. Hay algo bien que se me quedó hace como 2 o 3 clases que estuvo el hermano aquí y nos dijo, contando algo de lo que habían vivido después de haber asistido a esta clase. Él mismo dijo, yo sabía lo que se iba a venir. Cuando nosotros tomamos la decisión de entrar a tomar un curso prematrimonial, a tomar una clase para matrimonios o para tomar un seminario, ya de por sí en sus corazones ustedes saben que van a pasar por una prueba, porque Dios nos quiere llevar a formar nuestro carácter. Amén. Entonces, muchos no están aquí porque saben dentro de su corazón que van a enfrentar pruebas, y lo que hay en el ser humano es que le tenemos miedo a pasar esa prueba. No queremos enfrentarnos al siguiente nivel, donde el Señor nos quiere llevar a un punto de maduración, de poder tener una familia estable y de poder testificar de que con Cristo sí es posible tener un hogar en orden, como el Señor lo ha establecido. Entonces, primeramente los felicitamos, porque hoy es un día donde ustedes llenaron este salón y le damos la gloria al Señor. Ustedes han decidido ser valientes. Amén. Cuando llegue un tema de los cuales nosotros hablamos en esta clase y está tocando de pronto la herida o el punto débil de tu vida, no te detengas, sigue viniendo, porque el Señor quiere llevarte al próximo nivel. No tengamos miedo a la prueba, porque la prueba nos va a llevar a la esperanza. Al final vamos a recibir la esperanza, y la esperanza es Cristo, y Cristo nos llena nuestros corazones de amor. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que el corazón va a estar lleno del amor de Dios, vamos a poder dar amor a nuestro cónyuge, pero todo tiene un proceso. Entonces, quiero que leamos este versículo para que podamos entender un poco más. Amén. Está en Romanos 5, del 3 al 5. El que lo tenga, por favor, léalo en voz alta. Amén, amén. Romanos 5, del 3 al 5. Dice la palabra del Señor, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones en el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, amén. Eso es lo que realmente el Señor quiere establecer en nosotros, mi hermano, que cuando venga la prueba, miren lo que pasó con Job. Job era un hombre rico, Job era un hombre que había escuchado de Dios, que respetaba las cosas de Dios, pero él no conocía a Dios. Él no conocía a Dios. Y él sufrió unas consecuencias, pruebas duras, porque él no había decidido nada realmente. Él estaba ahí. Fue un reto que Satanás y Dios permitió, y todo esto se movió para que Job fuera entregado a una prueba. Pero qué tremendo cuando Dios nos pone en esas pruebas, mi hermano. Cómo Dios usa todo esto para... Y miren, nosotros en las pruebas a veces nos sentimos que estamos como yendo para atrás. Claro. Como que estamos yendo para atrás, como que yo ya no me siento bien, yo no sé, ¿será que Dios
¿Será que estoy haciendo bien las cosas en la iglesia? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas en la relación con Dios? ¿Me faltará leer la Biblia? ¿Será que, qué será lo que pasa conmigo? Pero todo esto me está ya atribulando, ya como que echamos para atrás, como que ya no nos animamos, como que ya nos está faltando algo. Dios está usando esa prueba, mira, para echarte para atrás. Sí. Porque Él sabe que te va a lanzar hasta más adelante y lo va a usar eso para que vayas más allá de lo que tenías, más allá de lo que hacías. Por eso es que Dios a veces, mire esa prueba de Job, le quitó todo, y él ya dijo que me muera, ya, porque ya yo desnudo vine, desnudo me voy. Ya estaba hablando esas cosas como diciendo, yo ya no, olvídese. Lo que hizo Dios fue esa confianza que tuvo en Dios Job, usarla para tirarlo hacia atrás y lanzarlo más hacia adelante. Le devolvió las cosas al doble, mejor que antes. Entonces muchas veces las pruebas a nosotros nos hacen desfallecer en cosas, pero ténganlo presente que si es una prueba de Dios, por eso es tan importante cuando nosotros estemos en esas pruebas, confiar en que Dios va a ser una gran bendición en nosotros. Él nos va a llevar a mejores sitios, a mejores lugares, a mejor estabilidad en nuestra vida matrimonial. Amén. Una cosa que pasó en nosotros, que cuando empezamos a tomar el seminario 20 años atrás, nosotros llevamos un matrimonio y pensábamos que nosotros lo estábamos llevando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque todos muchas veces tenemos situaciones difíciles y decimos, bueno, todos los matrimonios tenemos que pasar por situaciones diferentes. Realmente nosotros no necesitamos eso. ¿Para qué vamos a ir allá? Sí. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta, después de que estuvimos en el proceso, nos empezamos a dar cuenta que el Señor nos estaba llevando a conocer más de Él y a entender cómo era que se llevaba un matrimonio en verdad. Amén. Entonces, cuando estamos en ese proceso, no nos gusta. ¿Por qué? Porque el Señor nos está confrontando emocionalmente, espiritualmente y carnalmente, nos está confrontando para que nosotros podamos llegar al siguiente nivel. Entonces, eso es lo que pasa, que muchas veces nos justificamos y decimos, pero si yo estoy yendo a la iglesia, pero estamos llevando nuestros hijos, tenemos nuestros hijos, yo trabajo, yo soy responsable, estamos haciendo todas las cosas bien y llevamos la Biblia debajo del brazo y empezamos a decir, no, yo hago las cosas muy correctas. Pero cuando el Señor nos pone a prueba y nos lleva al siguiente nivel, vamos a pasar por fuego. Sí. Y ahí es donde en verdad empezamos a decir, Señor, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy siendo responsable, yo traigo la comida a la casa, yo trabajo todo el día. La esposa está de pronto hasta ahora también trabajando ahora, no nos falta nada. ¿Y qué son todas estas tribulaciones? ¿Qué son todas estas pruebas que tenemos? Y nos justificamos mucho. Pero entonces vamos a leer un versículo donde el Señor nos muestra qué es lo que le dice Dios a Job, porque muchas veces Job se justificaba, estaba diciendo, soy un hombre intachable, ¿qué he hecho? Pero Dios le contestó. Entonces vamos a Job 38, del 4 al 7. Sí, mi hermano Elkin, léelo por favor. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. Ahora lee Job 42 del 2 al 6. Del 2 al 6. Job 42 del 2 al 6. Pasando las hojas. 42 del 2 al 6. Al 6. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Tremendo. Cuando Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice?
las estrellas, el cielo. ¿Dónde estabas tú? Porque él se quejaba de que mucho, pero si yo qué he hecho, no he hecho nada. Son de esos que cuando le decimos, hermano, necesitamos la salvación. No, pero si yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada, yo estoy bien, yo soy un buen niño. Job estaba en esa posición y había escuchado a Dios, pero no conocía al Dios que tenía. Cuando Dios le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice todo? Es más, ¿sabes que yo conozco cada cabello del ciervo que tú tienes en tu casa? ¿Sabes que yo hago todo lo que he hecho, lo he hecho yo? ¿Dónde estabas tú acaso? Ahí fue cuando Job cayó en cuenta y dijo, óigame, o sea, yo había escuchado a Dios, pero yo no conocía a este Dios. Y es el Dios que ha hecho todo. Y realmente él se arrepintió de haber hablado de esa manera, de haber tenido ese concepto de Dios y aceptó lo que Dios de verdad significa para nosotros. Por eso muchas veces, mis hermanos, las pruebas nos duelen, nos llevan de pronto a la decepción, de pronto a echar para atrás, pero tengamos confianza en Dios, mis hermanos, que Él nos va a llevar a un mejor nivel. Cuando la prueba viene de Dios, téngalo por seguro, que es que Dios te quiere usar. Dios no echa las cosas en balde, mi hermano. Y ojalá Dios te tenga en cuenta para las pruebas, porque entonces estás haciendo algo bueno. Estás haciendo algo bueno, Dios te está teniendo en cuenta. Es más, Dios está mirando el reloj cuando estás en prueba. A ver, ¿cuánto le falta? Sí, a ver, ya casi, soltemos. Dios está atento a todo, mi hermano. No crea que lo que pasa sobre esta tierra, y la misma palabra nos dice, todo se mueve por la voluntad de Dios, hasta una hojita. Cuando usted vea caer una hojita de un árbol, es la voluntad de Dios. Cuando usted vio volar un pajarito, es la voluntad de Dios. Entonces, cuando vengan en tu mente esos pensamientos, es que somos incompatibles. Realmente esto no funciona. Yo creo que yo me equivoqué. Dios no quería este matrimonio. No. Todas las cosas que el Señor ha permitido debajo del sol son por Él. La voluntad de Él está por encima de la de nosotros. Amén. Entonces, no es casualidad, es diosidad de que tú estés ahorita con tu cónyuge. Así es. Sea como sea, porque tenemos que entender que somos diferentes. Cuando nosotros empezamos a entender un poco más, o sea, los pensamientos de Dios, y empezamos a leer su palabra, empezamos a caer en cuenta en muchas cosas. Entonces, podemos llegar a decir, ok, es verdad, yo tengo que entender el temperamento de mi esposo tiene que entender mi temperamento, tiene que entender que yo soy mujer y yo tengo que entender que él es varón. Entonces hay muchas cosas en el matrimonio que nosotros necesitamos entender, y si no vamos al manual nunca nos vamos a enterar y vamos a empezar a quejarnos como Job diciendo, pero yo qué he hecho, esto no me lo merezco, si yo siempre voy a la iglesia, si yo siempre leo la palabra. Pero realmente cuando entramos a esa prueba, el Señor nos quiere pulir con fuego. Amén. Y ahí es donde Él va a sacar algo precioso de nuestro matrimonio. Amén. Amén. Mi hermano David, ¿vas a decir algo? Job nos deja una gran enseñanza a nivel de matrimonio. Porque la palabra dice que en un día perdió todo. Sí. Todo, menos la esposa. Sí. Y el Señor le devolvió todo el doble. Menos las... Menos la esposa. Sí. Queda con eso. Exacto. Y mira lo que le dijo la esposa. Mira lo que le dijo la esposa. Reniega a tu Dios. Mi hermano Nelson. Yo voy a hacer una acotación aquí de que hay un versículo en la palabra de Dios, Job. Sí. Dice la Biblia que es el recto, perfecto y temeroso de Dios, ¿no? Sí. Y él dice esta palabra. Dice la palabra, dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas tu corazón en él. Y lo visites todas las mañanas y escribes lo bueno. Y lo pruebes a cada momento. Amén. Ahí Job 7, 17, 18, 19 y 20. Mira eso, y muchas veces nosotros, sí, hemos pasado situaciones, mi hermano, donde de verdad uno dice, pero ¿por qué? O sea, antes cuando más es diezmado, o sea, antes es más cuando he asistido a la iglesia y hemos hecho de todo, es cuando más, mi hermano, es algo que Dios tiene con nosotros que nos está formando el carácter. Ah, estás muy bien, estás muy principito. Mire lo que le pasó a Moisés. Moisés era tremendo príncipe en Egipto. El hombre tenía a disposición siervos, de todo, era un príncipe.
Así el faraón no acepta, él era el príncipe de ahí, y eso sabía leer, sabía hacer de todo, sabía el arquitecto de la cosa, todos le hacían venia cuando pasaba, él era el príncipe, hasta que Dios dijo, hasta aquí. Ya tengo que empezar a usar a Moisés. Y mire cómo son las cosas, mi hermano, dígame si no hemos vivido esto en carne propia. En nuestros países, muchos de los que hemos llegado de países de allá, teníamos todo, teníamos muchas cosas y hemos llegado aquí ¿a qué? Al desierto a veces. Y Moisés estaba de principito, él era el principito, él era el príncipe de ese reinado. Y cuando Dios dijo, tengo que empezar a usar a mi siervo, ¿qué le mandó? Una situación adversa a su vida, mató a un hebreo. Muerte para Moisés. ¿Qué le tocó? Salir corriendo, salir de la comodidad donde estaba. Dios lo movió a no estar cómodo, a ir al desierto donde tenía que defenderse él solo. Mire a ver cómo va a ser, mire a ver qué es lo que va a hacer. Allá lo tenía todo, ahora qué va a hacer. A ver, lo quiero ver. ¿Cómo se va a defender? Se fue hasta Madián. Allá consiguió a Yetro, eso. Y él le crió las ovejas de Yetro. Pero él no tenía ovejas. Moisés no tenía ovejas. Él le cuidaba las ovejas de Yetro. Pero él no tenía nada. Él era príncipe y no tenía nada. Y le tocó vivir la situación. De príncipe, de manejar una espada, fue a limpiar ovejas, a trasquilar ovejas, a recibir ovejitos. A eso fue. Esa prueba era necesaria en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios lo instruyó durante el tiempo que fue príncipe. ¿Para qué? Para que fuera el libertador de un pueblo que necesitaba a alguien que conociera más que simplemente el pueblo, que conociera lo que el mundo él podría manejar y controlar. Dios le da ese poder a nuestra vida, mi hermano. En el seminario nosotros leemos un capítulo donde es los temperamentos, ¿no es cierto? Cada cual tenemos nuestros temperamentos. Y decimos en ese capítulo que los temperamentos son acondicionados a la forma como nosotros hemos desarrollado nuestra vida. Cuando vamos a la escuela, cuando estamos de niños, cómo nuestro papá, nuestra mamá nos trataron. Y empieza a formarse ¿qué? El carácter. Porque el temperamento empieza desde ahí. Tú ya tienes un temperamento que es tu huella hasta que te mueras. Pero el carácter te lo forma lo que se relaciona con ese temperamento. Pues Dios usa todo lo que se relaciona contigo para cambiar ese carácter. Para que seas usado en las cosas de Dios. No es casualidad, mi hermano, que estemos aquí. No es algo de coincidencia. Que es que conociste a un hermano. No, Dios permite que tú conozcas a las personas adecuadas para llegar donde Él quiere poner. Si ustedes están aquí hoy, puede ser que más adelante no estén aquí, estén en otro país. Pero lo que aprendieron aquí, ustedes lo van a desarrollar allá. Amén. Nosotros tenemos hermanos que tomaron seminarios y tenían situaciones muy difíciles, Sí. casi al punto del divorcio, Sí. y ahora están en otro país siendo pastores y llevando una congregación entera a entender lo que ellos antes no entendían. Tremendo, Amén. tremendo. Entonces nunca despreciemos el poder aprender más de Dios y más acerca de cómo llevar un matrimonio, porque Dios te quiere llevar al siguiente nivel. Por ejemplo, ahorita Nelson y Leida se van para Puerto Rico dentro de poco a vivir allá. Y yo sé que el Señor los va a usar allá a ellos, porque ellos aprendieron muchas cosas en el seminario, han seguido viniendo a las clases, y yo sé que el Señor tiene algo importante para ellos en ese lugar. Amén. Amén. Y miren algo tan especial. Esa pareja que habla mi esposa, ellos tenían una situación difícil en el matrimonio, difícil. Era una cuestión que era, pero dura. Pero ellos tenían un ministerio. Ellos tenían pasión. Hermano, ustedes vieran ese hermano y esa hermana, eran aquí. Él pintó este cuarto. Que una vez yo entré acá y le dije, hermano, ¿le ayudo? Dijo, no, tranquilo que yo puedo, que no hay que. Y él pintó este cuarto. Él arregló aquí cosas, él era metido en la iglesia aquí. Y tremendas situaciones en su vida. Y pasaban cosas duras y ella lloraba y él también se angustiaba. Mis hermanos, cuando Dios empieza a hacer esas pruebas y empieza a ser hermano el nivel que nos lleva, y a él
lo cogió la policía. Lo cogió, ¿sabes por qué? Porque él estaba el policía parado y él pasó por el lado del policía y al policía le pareció que como que no era de acá. Y sí, no era de acá porque se veía que no era de aquí. Él era argentino y no era de acá, se veía. Y entonces cuando lo vio, el policía lo paró sin ninguna causa para pararlo. Y le pidió los papeles precisos, no tenía, para afuera, lo sacaron. Estuvo en la cárcel un tiempo y lo sacaron. Su esposa fue con él. Pero el Señor tenía un propósito. Sí. Hasta que ellos no se organizaran y Ajá. no estuvieran en la línea que Él quería, no los iba a llevar a donde Él los quería Los llevar. quería llevar. Cuando Tremendo. ellos completaron y sobrepasaron la prueba y superaron las consecuencias de pronto malas decisiones que habían tomado antes, Sí. entonces el Señor los ascendió y los llevó a un lugar donde Él Tremendo. quería que estuvieran para predicar a ovejas sedientas, hambrientas, por Amén. escuchar lo que ellos también habían recibido con anterioridad y fueron edificados. Tremendo. Y Amén. ellos apenas terminaron el seminario y empezaron y les empezó a ir. Y eso empezaron, wow, tremendo. Y ahí fue cuando lo sacaron a él. Y ella dijo, me voy con él. Y dejaron a sus hijos aquí. Dijo, me voy con él. Hermanos, ellos llegaron a Neuquén, una ciudad en Argentina. Hermano, y están pastoreando una iglesia tremenda y están hablando de matrimonios. Hicieron reunión de Todo el tiempo matrimonio, hablan. hacen la reunión de matrimonios. Tenemos testimonios de gente, mi hermano, que Dios usa. ¿Por qué? Porque mire hasta donde los mandó. Neuquén, ¿dónde queda, mi hermano Gabriel? Queda cerca. En la Patagonia. Los manda hasta la Patagonia. Amén. ¿Ah? A Moisés lo sacó para el desierto y a su hermano lo sacó para la Patagonia. Váyanse para allá. Tremendo. Y miren la obra que están haciendo. Tremendos pastores. Los bautismos que hacen en un río que pasa por ahí. Se van al río y bautizan gente. Óigame, yo digo, el Señor cuando tiene un propósito, valga la prueba que sea, mis hermanos, es para la gran bendición que viene. Para la gloria de Dios. Es para Él, es para darle la gloria a Él. Y otro caso también, el hermano Gabriel y la hermana Tamara le dieron el curso, el seminario, por Zoom a una pareja allá en Argentina, el pastor Pastores, Ferrari, sí. el pastor Ferrari, y ahorita ellos están teniendo clases también para matrimonios y de todo. O sea, son cosas, mis hermanos, que se necesitan. Miren, el tiempo de ahora, cada día más la familia va a ser más separada. Dese en cuenta las leyes que están saliendo. Dese en cuenta todo lo que se está organizando. La familia va a estar cada día más separada. Y por eso tenemos que darle honra y gloria a Dios con lo que Él instituyó como familia, como matrimonio. No podemos dejar eso a un lado. No podemos hacernos los que no, como que no conocemos. No, más nosotros como hijos de Dios. Más nosotros. Leamos Primera de Pedro 1 del 6 al 7 y vamos a pasar a hablar de consecuencias. Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Se lo leo yo. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe auténtica Es auténtico. está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. El Señor nos pasa por ese fuego y la fe de nosotros va a ser más valiosa que el mismo oro. Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Sí. Sí, léelo, mi hermana Nancy. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Amén. Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, esa es la prueba. No reneguemos de las pruebas que Dios tiene para nosotros, porque esas pruebas nos van a llevar todavía a algo mejor. A veces tenemos pruebas con los hijos. Los hijos son prueba para nosotros.
Para todos nosotros es la prueba de los hijos. ¿Por qué? Porque es un amor muy especial que tenemos con ellos. El amor de padre hacia hijo, de madre hacia hijo, es muy especial. Y Dios sabe y Dios nos prueba muchas veces con eso. Dios nos prueba a veces con el esposo, porque es un esposo que de pronto es difícil. Es un esposo de pronto que no tiene en cuenta las cosas, que es descuidado, que de pronto no es responsable, de pronto no es proveedor. Y prueban a esa mujer y Dios la prueba. Y mire, muchas mujeres, mi hermano, han sido las que han llevado a la victoria su matrimonio. ¿Por qué? Porque han intercedido, han orado. Mire, las pruebas a nosotros nos llevaron a la oración. Ore por la mañana y ore por la noche. Puro estilo mexicano. Órale en la mañana, órale en la noche. Así mismo. Dios nos llevó a esas pruebas donde nos tocó doblar rodilla. Y desde que estamos doblando rodilla, mi hermano, Dios nos acompaña todo el tiempo. Amén. Así que si usted está pasando una situación difícil, sea con su esposo o con sus hijos, dele gloria al Señor. Amén. Porque a través de esa persona tú te estás acercando al Señor. ¿Cómo? Estás buscando más de Él, estás orando todos los días, estás clamando sin cesar. Sí. Si no pasáramos pruebas, estaríamos de pronto ni buscando de Dios, ni orando, ni haciendo las cosas que estamos haciendo todos los días, ¿cierto? Amén. Pero debemos dar gracias a Dios porque decimos, ok, y cuando recibamos la respuesta del Señor, porque las pruebas no duran toda la vida, es por un corto tiempo, como leímos ahorita, un breve tiempo. O sea, que cuando pasemos una prueba digamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? No digamos tanto por qué, sino ¿para qué, Señor, estoy pasando esta prueba? Amén. Y porque mire, nosotros hablamos de las pruebas de la Biblia, muy chévere, ¿no? Ay, es que Pablo estaba en la cárcel y él adoraba al Señor, sí, y alababan y no importa. Vaya a ver si usted está en la cárcel. Sí, y así como está. A ver si usted sí de verdad va a hacer lo mismo que Pablo. Porque hablamos de esas pruebas que le llegaron a ellos, a Moisés. Ay, para el desierto. Ese Moisés tremendo, ¿no? ¡Wow! A ver qué le pasa a usted. 40 años. A José. Un desierto. A José. A José. Uy, fue fácil. Lo vendieron los hermanos. Ay, que lo vendan sus hermanos a ver. Ay, papá. Oiga, pues, pero, por favor. Bueno, miren, en este tiempo, ¿sabe qué se da? Que los padres están vendiendo a las hijas. Ustedes saben el negocio que hay tan tremendo en los pueblos pobres. Venden hijas. Eso es lo que están haciendo ahora. Porque la carne que se está moviendo ahorita en este mundo, mis hermanos, está llevando a la perdición a todo el mundo. Las familias están perdidas en eso. Están vendiendo hijos, hijas. Están vendiendo hasta los mismos órganos de su hijo si lo necesitan. Es increíble la maldad que hay en este tiempo. Entonces, las pruebas, mis hermanos, son esas. No tengamos miedo de las pruebas. Más bien, oremos. Cuando estemos en esas pruebas, oremos. Oremos, mis hermanos, que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé dirección, que nos dé sabiduría, discernimiento para ver hacia dónde Él nos quiere llevar, hacia dónde Él quiere usar nuestra vida. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué es que quieres esto? ¿Para qué me estás poniendo en este sufrimiento? ¿Para qué me estás poniendo en este dolor? Porque la prueba da dolor, da angustia, da tristeza. La prueba da eso, no es la prueba de que ay tan chévere que me siento en la prueba, ay no está tan rico, no, olvídese, es dolor. Entonces, ¿para qué? Ahora las consecuencias, decisiones que tomemos, mi hermano, decisiones que tomemos, muchas decisiones se toman en las emociones. Las emociones son las que más nos hacen caer en errores, y esto lo hablo más que todo para las mujeres. No tomen decisiones en sus emociones. No tomen decisiones sin consultarle a su esposo. Consulten a su esposo. ¿Por qué? Porque en el esposo hay una lógica. Y no quiere decir que la mujer no tenga lógica. Sí, también la tiene. Lo que pasa es que el hombre la usa más. La usa más. Aunque nosotras contamos con nuestro sexto sentido, que el Señor nos pone a nosotros una Ahí está la alerta, defensa, ¿no? una Ahí está la alerta. defensa. Cuando el hombre de pronto va a tomar una decisión también que no, de pronto a nosotros nos parece que no, entonces Dios nos pone también esa alerta para poder comunicarla con el esposo y poder Obviamente. tomar juntos una decisión. Exacto, no, es cierto, pero
en este momento de lo que estamos hablando es, en las decisiones, en las emociones, debemos tener mucho cuidado, porque uno muchas veces por varón, por no querer tener de pronto el conflicto en la casa, deja que la mujer tome la decisión y uno la acompaña. Mi hermano, no se convierta en acá, no se convierta en acá, que se dejaba manipular de Jezabel como quería, y no estoy diciendo que las mujeres sean Jezabel, no, es ese espíritu que maneja la emoción, es ese espíritu que maneja las decisiones a través de la emoción. Jezabel era experta en manejar las emociones de todos, por eso llegó a tanto. Entonces la mujer tiene que entender que cuando en su emoción de pronto dice hagamos esto y esto, y el esposo le dice en un momento, primero tenemos que hacer esto, ponga atención mujer, ponga atención, porque somos un equipo, somos una unidad. Amén. Y lo mejor es para los dos. Entre ustedes, por ejemplo, si van a hacer un negocio y su esposa le dice, uy, me da como desconfianza esto que estás haciendo porque no me gusta tal cosa, no me gustó ese movimiento que hubo acá, tenga cuidado, somos un equipo, estamos cuidando lo nuestro. No crea que porque la mujer le está diciendo unas advertencias que, usted no sabe nada, usted no sabe de negocios, quédate de aquí. No, somos un equipo. Entonces las decisiones, mis hermanos, son manipuladas por las emociones. No dejemos que eso contamine nuestro hogar, nuestro matrimonio. Muchas cosas que a veces vivimos en el hogar fue por pura emoción. Y vienen esas consecuencias, ¿qué? Malas, mal diseñadas. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los diseñadores de esas decisiones. La esposa que toma decisiones sin tener en cuenta a su esposo está cayendo en un error muy grave. Amén. Como por ejemplo, mi esposa, a veces por ejemplo ella dice, mi amor, antes, porque ella ya mejoró en todo ese aspecto. Antes me decía, mi amor, tenemos una reunión tal día y tal día. ¿Cuándo me dijiste eso? No es que vamos a empezar mi vida, yo tengo cosas que hacer ese día, ya tengo comprometido todo ese día. Y ahora hay que hablarlo. Y hemos aprendido eso, porque todos caemos en ese error, todos caemos en esa emoción de querer hacer más cosas. Ay, sí. No, ya estamos hablándonos, dialogándonos entre los dos para poder llegar a una conclusión de decir, sí, debemos hacer esto. Podemos hacer el seminario tal día, podemos hacer el prematrimonial tal día, porque tenemos que estar hablando, y si no, mis hermanos, se arma un problema grave por decisiones mal tomadas. Amén. Amén. Hay otras cosas que nos pueden llevar a consecuencias en nuestro matrimonio y que no son pruebas. Entonces son, por ejemplo, si usamos ira en nuestro matrimonio, si hacemos constantemente reclamos todos los días, a toda hora, Sí. Estamos con maledicencia por nuestra boca, maldiciones, decisiones erradas que tomemos cada cual por nuestro lado, sin consultar al esposo, tomar cosas como que, ok, a mí no me importa, yo lo hago por detrás, que él no se entere, cosas ocultas. Entonces, también hacer votos internos, o sea, va a haber, ¿no? y como especie de venganzas. Amazon. ¿Cómo? Exacto. Entonces, tipo de venganza que queramos cobrar al matrimonio, al cónyuge. Ese Amazon las hace pecar. Entonces, ese tipo de cosas nos llevan ¿a qué? A recibir una consecuencia, y por eso es muy claro que tenemos que tener como una diferencia. ¿Qué es una prueba? ¿Qué es una consecuencia? Sí. Porque la consecuencia es el resultado de nuestras malas acciones. Yo la genero. Y de no tener en Uno la cuenta genera. la palabra de Dios. O sea, si tú quieres hacer la vida matrimonial como que cada uno por su lado, somos solteros, ok, yo no te tengo que decir a qué horas llego, a qué horas me voy, qué tengo que hacer, no me tienes que estar llamando, no me tienes que esto. Ponemos tantas cosas como si fuéramos solteras. Cuando estamos casados, ya todo es en común, hasta para comprar algo. Si tenemos una cuenta ambos en el banco, yo a veces no estoy pendiente de estar mirando el movimiento de la cuenta, lo llamo rápido y le digo, mira, quiero comprar tal cosa, ¿puedo disponer de este dinero para comprar? Oh, sí, no, ok. Entonces, en esas cosas es donde nosotros tenemos que empezar a mirar, si estoy atendiendo lo que el Señor me dice en su palabra,
o no lo estoy haciendo. Porque si no lo estamos haciendo, ténganlo por seguro que no es una prueba, es una consecuencia. Es una respuesta de no tener en cuenta lo que Dios te está diciendo. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Alguien que lo lea con voz de trueno. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo se Él caerá. ya se lo sabe de memoria. Pero léelo completo. Gálatas Sí, 6:9. un momentico, entonces lo hablamos. ¿Lo tienes tú, David? Sí. Léelo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa era la partecita que te hizo falta. Si no, desmayamos. Así es. Entonces, esas consecuencias las generamos en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿Con consecuencias malas o consecuencias buenas? Porque hay consecuencias buenas también. De lo que tú hagas, de los que ustedes dos se unan a hacer, van a tener consecuencias muy buenas, muy agradables. Cosas que van a empezar a vivir y que van a decir, mira, lo que hicimos de verdad sirvió. Valió la pena hacerlo. Con los hijos, con todo lo que vivamos en el matrimonio. Es importante eso. Di tú lo que querías decir. No, otra cosa muy importante es que en el matrimonio debemos manejar algo muy, muy importante. Y que Sí. vamos a poder llegar a vencer, a ser más que vencedores en Cristo Jesús. En los matrimonios, por lo general, luchamos mucho con el orgullo. Y hasta que nosotros no de verdad empecemos a ser mansos y humildes, Sí. como Dios nos ha mandado y como Él siempre lo mostró, no vamos a ver la victoria que queremos tener en el matrimonio. Definitivamente la humildad es supremamente necesaria. Necesitamos tener un corazón perdonador. Si nosotros somos humildes, vamos a perdonar. Pero si no somos humildes, no vamos a perdonar. Porque el orgullo nos lleva a no perdonar a nadie, a ser justicieros y a decir no se lo merece. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que para poder tener victoria necesitamos tener humildad en el matrimonio. Y necesitamos todos los días aplicarla, porque todos los días nos podemos llegar a fallar, se nos puede llegar a olvidar cosas. Nosotros hemos estado hablando que en tiempo antes, que a mí se me olvidaban las cosas, que él me dejaba algo, pues otra vez en la semana pasada me volvió a pasar, se me olvidó. Entonces la misericordia ya se fue reflejada, yo ya vi diferente al tiempo pasado, ¿sí? Porque Dios dijo, voy a probarlo. Sí, Vamos Dios me a prueba. ver, vamos a ver, ¿cómo va a si pasó responder? la Dímelo, prueba. Nelson. Hermana, en este testimonio, nosotros como esposos, en la casa hubo una cierta diferencia, ¿no? En ese momento ella necesitaba que yo la abrazara, pero yo la abracé, ¿no? Fui y le pedí disculpas y le digo, oye, quiero darte un abrazo. Yo le digo un abrazo. No. Y bueno, Señor. Entonces ahí donde está contigo el orgullo. Sí. Y yo pensé y dije, no, me voy a esperar que pase ese día, porque a veces cuando las personas están malhumoradas o que pasan un momento difícil, tú tratas de abrazarla, besarla, No. ver la televisión, lo que sea, pero no vas a entender. Olvida. Que baje, como te digo, La ira. La ira. Sí. Y después, bueno, así nos abrazamos. Pero no quería. Pero miren, esto del orgullo sí, de verdad es bien complicado porque nos lleva a tomar decisiones bien Equivocada. fuera de lo que es. Y realmente la humildad, el ser humildes, nos da poder. Es poderosa la humildad. Amén, así es. Dígame si Jesucristo no dice todas las cosas con esa humildad. Él cómo les hablaba, Él les decía, el que tenga pecado, lance la primera piedra. Humildemente les decía así. Quedaban quietos porque ante esa tranquilidad con la que la decía, pero ¿qué vamos a hacer con este? Es la humildad la que maneja las mejores cosas, nos da poder, nos une más, la humildad une más. Es muy diferente vivir pruebas a vivir consecuencias. Las pruebas no las vamos a poder evitar, porque vienen de parte de Dios. Pero las consecuencias sí las podemos evitar. Amén, amén. Sí, porque son decisiones nuestras. Y nosotros tenemos que ser conscientes que siendo hijos de Dios, ya debemos pensar las decisiones que tomemos. Hasta para los negocios.
hasta para dar un paso para con quién te vas a hacer socio, hasta para dar un paso a dónde vas es que te vas a meter y vas a comer, a dónde es que te vas a ir a tomar de pronto algo como una soda en un sitio donde toman otras cosas, si es necesario meterse ahí. Decisiones que tú tienes que empezar a tomar de acuerdo a lo que tú ya estableciste con Dios. La relación con Dios no es algo que se vive simplemente aquí, es en toda tu vida y para todas tus decisiones. Cuando tú decides poner la muralla china aquí en medio de los dos, mi hermano, esas son las consecuencias que vas a vivir. Así es. Porque de esa manera es como vas a vivir tu matrimonio. De esa manera vas a llevar a tu familia. Y ese es el ejemplo que le vas a dar a tus hijos. Pero cuando esa barrera se quita y tus hijos ven humildad en ti, de ir a pedir perdón, de ir a abrazar, de ir a besar, de decir no podemos seguir así, vamos a seguir adelante, esos hijos van a ver eso. Y pase lo que pase con tus hijos, se vuelvan rebeldes, hagan lo que quieran y todo, siempre se van a acordar que hubo ese momento donde papi y mami se pidieron perdón, donde ellos nunca dejaron de estar juntos, donde ellos lucharon con sus errores, pero lucharon y siguieron adelante. Y ellos tendrán sus errores, tendrán sus vidas, tendrán sus consecuencias, sus pruebas, pero van a saber que hubo un ejemplo de decir, seguimos adelante. Nos humillen, nos critiquen, no estén de acuerdo con nosotros. Mi hermano, desde que Jesucristo esté de acuerdo conmigo, el resto de cosas, ya, porque si yo estoy de acuerdo con lo que Jesús dice, es la humildad. Tengo que respetar a mi hermano, tengo que tener misericordia con los que a veces ya ni nos hablan, Amén. o ni quieren venir a la clase porque les dijimos algo que de pronto ¡pum! No, esa clasecita sí ya no me gustó. Sí, con todos esos tenemos que tener la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña eso, Jesús nos enseña eso. Así es de que, mis hermanos, a vivir pruebas y a no vivir consecuencias mejor. Evitemos las consecuencias. Y que sean consecuencias buenas, sí, De la obediencia. de obediencia. Amén, amén.